A Higinio, por iniciativa arbitraria del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se le giró orden de aprehensión sin notificarle. Es de conocimiento general que el gobierno espurio de Calderón tenía como método de trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública crear expedientes incriminatorios para justificar sus fechorías. Es sabido de todos que Genaro García Luna construía chivos expiatorios para perpetrar la injusticia y materializar los planes de gobierno en materia de seguridad pública. También es de conocimiento general que en ese sexenio se declaró la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada para desatar el terrorismo de Estado como política de gobierno. El expediente con el que se tiene preso a Higinio fue elaborado en ese contexto de autoritarismo y terrorismo como política gubernamental. La orden de aprehensión con fecha 21 de enero de 2011 es derivada de la averiguación previa PGR diagonal Ciedo diagonal UEITA diagonal 025 diagonal 2008, integrada el 4 de marzo de 2008. Un expediente incriminatorio propio de las maquinaciones ruines de Genaro García Luna y un gobierno criminal para infligir castigo a opositores del régimen. En el presente es irrefutable que Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna son unos criminales. El primero huyó a España y el segundo se encuentra preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. El 3 de mayo de 2021, Higinio fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la comunidad de Terrerillos, municipio de Chicontepec. No se le presentó orden de aprehensión. Quienes lo detuvieron nunca se identificaron ni llevaba insignia de corporación policíaca alguna. Ellos portaban armas largas y tendieron una celada para capturar al compañero. Una vez sometido, lo trasladaron en camionetas sin logotipo. De esa manera se consumó una detención arbitraria. Si observamos, es notorio que transcurrieron 10 años para que se hiciese efectiva la orden de aprehensión. De este periodo de tiempo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la orden de aprehensión quedó suspendida y en aparente olvido el seguimiento del expediente. Una vez entrado en funciones, el gobierno que se dice ser del pueblo retomó con carácter de urgente y confidencial el expediente de Higinio y avivó la captura del compañero. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, apegado a la política actual, es quien mandata la aprehensión de Higinio. Su arbitraje es sustentado en los injurios orquestados por el gobierno de Felipe Calderón. Aquel gobierno, con argucias, ocultó los motivos del hostigamiento, imputó delitos para esconder que se castiga por exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. La Fiscalía General de la República, FGR, al dar continuidad a un expediente incriminatorio, avala la política de un gobierno de ultraderecha representado por Calderón. El contexto político en el que fue detenido Higinio comprueba que el actual gobierno no solo avala la imputación dolosa del gobierno calderonista, también acredita que comparte la animadversión contra el que exige justicia para las víctimas del terrorismo de Estado y la represión. Asimismo, demuestra que el gobierno en funciones mueve los hilos del nepotismo para materializar sus intenciones punitivas. Es el caso del actuar por consigna del gobierno estatal que encabeza Cuitlahua García Jiménez,
Este se presta a las maquinaciones incriminatorias de la Fiscalía General de la República, y esta última se subordina a las conspiraciones del ejército mexicano. Que el jefe del Ejecutivo Estatal oiga claro y fuerte la denuncia que aquí hacemos en esta tribuna popular. Su gobierno es represor y achichincle de intereses mezquinos provenientes de las altas esferas del poder en México. La detención arbitraria de Higinio sucede cuando desarrollamos una jornada nacional de lucha en la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como la de nuestro compañero Fidencio Gómez Santos y la libertad de los presos políticos. Con los elementos expuestos, brota por sí sola una conclusión que es irrefutable. La Fiscalía General de la República retomó un expediente que acusa a un inocente de un hecho que nunca cometió. Tanto la imputación como el mandato de búsqueda y captura con carácter de urgente y confidencial responden a consigna política. El proceso jurídico se ha caracterizado por subterfugios regularios, la dilación y el uso parcial de la ley e instituciones. Ejemplos de argucia leguleya son las declaraciones contradictorias en tiempo y forma con las que se imputa a Higinio y la utilización como medios de prueba declaraciones fuera de lugar y sin sustento. La declaración en la que se apoya la juez del juzgado mixto de Tantoyuca no rinde el criterio de inmediatez procesal, puesto que esa declaración fue hecha 2 años después del supuesto crimen. Se trata de una declaración moldeada a priori para hacer cuadrar las maquinaciones de la Fiscalía con un evento en el que nada tuvo que ver el compañero. La declaración tomada por la juez como medio de prueba se contradice con la que fue tomada el 31 de enero de 2008. Esta es la declaración que tiene valía porque cumple con el principio de inmediatez procesal. Busquen por su propio criterio, he aquí las 2 declaraciones. En la del 31 de enero de 2008, el demandante manifestó: no tengo sospechas de nadie, ni tampoco sé por qué mataron a mi hijo, ni tampoco sé el motivo por qué lo hayan matado. Y a la del 11 de noviembre de 2010 reza: el otro que llegó también a la milpa fue Felipe, que así se hace nombrar, pero su nombre es Higinio Bustos Navarro, pero en la comunidad le dicen Felipe. Y en la ratificación de la denuncia hecha el 25 de agosto de 2021 del demandante, aclaró que Felipe e Higinio son 2 personas distintas, incluso viven en diferentes comunidades. ¿Acaso esto no es una treta orquestada por la Fiscalía General de la República en continuidad de los artificios incriminatorios de la antes PGR? Al compañero, por medio del uso parcial de la ley, se le impone auto de formal prisión al tercer día de su detención arbitraria. Con el artificio del diferimiento se obstaculiza la resolución inmediata de las demandas de amparo que la defensa interpone. Echado abajo el primer auto de formal prisión con el primer amparo promovido por la defensa, sin prueba alguna ni fundamento fehaciente, se le impone el segundo auto de formal prisión a nuestro compañero. Es así
como a Higinio se le acusa y mantiene preso sin demostrar la culpabilidad de la imputación, por lo que las instituciones judiciales caen en acusación a priori y abuso institucional. Ambos son el medio para objetivar la violación del proceso jurídico con el propósito de alargar la prisión injusta de la que es víctima nuestro compañero. En todo el proceso jurídico, los jueces han actuado por consigna política y no con base en la jurisprudencia. Sus actuaciones son sesgadas, basta decir un par de ejemplos para demostrar lo dicho. La juez del juzgado mixto de primera instancia, bajo supuestos incriminatorios insostenibles, dictó auto de formal prisión por segunda ocasión. La juez del juzgado octavo de distrito, haciendo uso de la sofística, negó la protección de la justicia federal a Higinio y se extralimitó en sus funciones al introducir un medio de prueba que la primera juez no tomó en cuenta en su alegato. A modo de segunda conclusión, podemos decir que los jueces, de manera intencional, por medio de actuaciones a priori, dilatan el proceso, mantienen a Higinio preso injustamente en el Cerezo Regional de Tantoyuca, Veracruz, desde hace 1 año y 10 meses. La arbitrariedad institucional, por medio de un proceso amañado, ha colocado el caso de Higinio en el segundo tribunal colegiado en materia penal con residencia en Boca del Río, Veracruz. Y no hay fecha para que se pronuncie respecto a la sentencia definitiva emitida por el juzgado octavo de distrito, lo que significa mayor dilación e, en consecuencia, la injusticia de mantener preso a Higinio crece y la incertidumbre generada por las instituciones judiciales envuelve al caso. Expuesto lo anterior, podemos discernir si el actual gobierno de la 4T es o no represor y autoritario. Nosotros decimos que sí por lo siguiente. Primero, el conjunto de arbitrariedades e inconsistencias en el caso del compañero Higinio comprueban que las instituciones del gobierno actual ejercen abuso de poder por medio de la dilación, burocratismo y artificios legislativos. En una palabra, el autoritarismo gubernamental. Segundo, el expediente incriminatorio retomado por la Fiscalía General de la República y objetivado por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, el cúmulo de actuaciones sesgadas, la arbitrariedad y los subterfugios leguleyos con los que mantiene preso a Higinio son un conjunto de actos emanados de las instituciones del Estado mexicano y la política del gobierno de la 4T para castigar a Higinio por su militancia política en el FNLS. A su vez, constituyen la forma de la violencia de Estado. Por lo tanto, nuestro compañero es víctima de la represión y en la medida que es sujeto político organizado, de facto se reprime al FNLS. Tercero, las demandas enarboladas por Higinio en el contexto de su detención comprueban que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ejecuta medidas punitivas contra el dictador por el socialismo, pueblo organizado en torno a la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, quien ejerce crítica política al régimen. Es irrefutable que el gobierno actual castiga a los hijos del pueblo por ejercer su derecho a la organización y a la protesta. Eso es represión. Cuarto,
Retomar un expediente hecho por un gobierno espurio y criminal corresponde a legitimar las tropelías de ese sexenio donde se cometieron múltiples crímenes de lesa humanidad y actos de represión. Sobre todo, corrobora la continuidad de la represión como política de gobierno. Quinto, la existencia del nepotismo entre niveles de gobierno, el uso parcial de la ley por parte de jueces y la estrategia jurídica de la Fiscalía fijada en la maniobra leguleya son evidencias del abuso de poder, muestra de un sistema político y jurídico injusto. En una expresión, es un régimen autoritario. 6. La dilación e incertidumbre generadas por las instituciones judiciales y la inexistencia de pruebas que avalan la imputación, prueban que a Higinio se le niega la justicia y por consigna. Y séptimo, la no notificación de la orden de aprehensión al compañero, su detención arbitraria, el encarcelamiento injusto del que es víctima, el proceso jurídico plagado de arbitrariedades e inconsistencias y el actuar parcial de los jueces evidencian la injusticia en el país, producto del autoritarismo gubernamental, y exhiben las motivaciones políticas del encarcelamiento de Higinio. La conclusión general es: el gobierno actual se conduce hacia el pueblo con autoritarismo y represión. Esa es la causa del por qué Higinio se encuentra preso. Por lo tanto, el compañero es un preso político de la Cuarta Transformación, utilizado como rehén para tratar de contener las actuaciones políticas ilegítimas de nuestra organización, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. En consecuencia, tanto Higinio como el FNLS somos víctimas de la represión y autoritarismo gubernamental. De esta manera tratamos de desenmascarar este gobierno. El hecho de que nuestro compañero esté preso es manifestación de lo que ya hemos manifestado, y precisamente también es el nombre de este foro. Nos ha tocado estar de manera más cerca en este caso. Nos ha tocado seguir las quejas que interpusimos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todas las instancias gubernamentales definen que nuestro compañero es culpable de un crimen que no ha cometido. Porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos también concluye de que no hay violación a derechos humanos en contra del compañero Higinio Bustos Navarro. Incluso el expediente ya estaba cerrado. Tuvimos que reactivar porque continúa la violación a los derechos humanos del compañero. Aparte de que está preso, se le está privando la libertad, se le hostiga. Por eso nosotros nos basamos con esa realidad que estamos viviendo para sacar estas conclusiones. Tanto la juez del juzgado mixto de primera instancia como el director del Cerezo de Tantuyuca, Lionel Gloria Herrera, se han encargado de hostigar al compañero. La juez argumenta su incluso acusación
de que el proceso se ha alargado porque nosotros hemos utilizado los recursos jurídicos que tenemos a nuestro alcance para buscar la libertad del compañero. En las visitas carcelarias al compañero se le dice: los compañeros han interpuesto el recurso de revisión, por lo tanto eso significa que vas a tardar más tiempo en la cárcel. El director, ante los demás personas, las demás personas que están presas en el Cerezo, comenta: de todos ustedes hay uno que va a salir cuando yo diga, porque me acusó hasta allá arriba. ¿A quién se refiere de todos los que están allá adentro? A nuestro compañero Guillo, porque el asunto está también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se ha abordado en la mesa de diálogo que se ha realizado con la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver el director del Cerezo en un asunto que le compete a las instituciones como el juzgado mixto, el juzgado octavo y el tribunal para definir caso del compañero? Él está ahí encargado para procurar la vida, la seguridad interna de todas las personas presas. De esta manera se ha conducido el caso. Por eso concluimos así, que el compañero es un preso político y es un rehén político de la Cuarta Transformación. Hemos expuesto entonces nuestros argumentos y queda ante ustedes, ante la opinión pública, que también genere las conclusiones necesarias para poder, en este caso, discutir un tema que sale a la luz en este sexenio: la existencia de presos por motivos políticos. Gracias, compañeros. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! Libertad, libertad, a los presos por luchar. ¡El compañero Eugenio Bustos Navarro! Libertad, ¡El compañero Eugenio Bustos Navarro! libertad, ¿Cómo le vamos a conseguir? luchando. Entonces, Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino popular. Bueno, alguna pregunta que tengan, compañeros, para el compañero que acaba de exponer el caso del compañero Guini. Bueno, pues así se concluye, ¿no?, de que la actual Cuarta Transformación actúa de manera represiva y autoritaria, ¿no? Lo hemos comprobado con el caso de nuestro compañero Guillo, que hoy permanece en el reclusorio de Cancún, Veracruz, de manera injusta. Y es por eso que nos vimos en esta necesidad de implementar esta actividad para impulsar el proceso político y jurídico de nuestro compañero. A continuación tenemos la participación del compañero del colectivo Acero, quien expondrá el tema de qué es un preso político. Compañeras, compañeros, un gusto nuevamente en esta jornada de lucha, como ha sido en otras ocasiones. Saludamos a las organizaciones colectivas de diferentes grupos que nos están acompañando. Saludos a los trabajos. Bueno, en redes nacionales, los
lo que ya lo dijo el compañero representante, ¿qué es el preso político? Como incluye la palabra, el preso político es una persona que por su práctica, por sus ideas, padece de la presión a causa de su actividad política. Pero en este sentido, ¿quiénes son los presos políticos en este país? En este país nos van a decir que en México, en cualquier país democrático, que tenga que ser democrático, nos van a decir que este presidente sea con su bandera política, con sus actividades, que porque hay libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de actuación, siempre y cuando no se transfiera la ley. Y ahí está la maña, ahí está el truco, porque explícitamente nunca te van a detener por lo que tú piensas, por lo que tú dices, pero sí te van a detener por crímenes que ellos mismos inventan, por acciones que ellos interpretan como violaciones al fuero común. Y entonces, como lo acabamos de ver con el compañero Higinio, tenemos este tipo de procesos judiciales plagados de irregularidades. Y de por sí ya sabemos que todo proceso legal aquí en México tiene irregularidades en el proceso común. Pero cuando se trata de procesos políticos, por su actuar cuestionan las relaciones de poder, los intereses del capitalismo, los intereses del Estado, sea cual sea el partido, pues ellos van a intentar hasta lo imposible por tal de que se caiga, tal de que se deje, tal de que la sociedad, la opinión pública, los medios de comunicación se delincuentes, no vean que en el caso de actuar hay una demanda justa. En el caso del compañero y de compañeros tanto de la organizaciones nacional, siempre que los políticos argumentan que siempre se trate de la ley, que por la forma de manifestarse, que porque se hace acciones violentas o de plano se inventan este tipo de casos que son ya más graves como es el homicidio planificado. Entonces, en este sentido, la presión política es una de las muchas metodologías de represión de las que se vale el Estado. La otra es la desaparición forzada, la ejecución judicial. Y esto a lo largo de la historia lo hemos visto, desde los 50, con los primeros movimientos obreros, el ferrocarrilero, en los 60, con el movimiento estudiantil, en los 70, cuando surgen los grupos político-militares, y por supuesto en la actualidad. En la actualidad, tener una bandera, sea cual sea, ya te hace enemigo del Estado. Te hace enemigo del Estado porque tienes una política donde se presenta el poder real. Ya no es de que estamos buscando el presidente de la República, es de que qué posibilidad, qué proyectos están en el país y cómo afecta la vida de las personas. En este caso, nos encontramos con compañeros que llevan décadas luchando por la tierra, luchando por generar mejores condiciones de vida, condiciones dignas, por salud, trabajo, educación, tierra. ¿Qué respuesta hemos tenido? La violencia, la represión, el encarcelamiento, la desaparición forzada. Ese tipo de demandas son peligrosas para el gobierno, son peligrosas para el modelo económico. Entonces, la represión no es un acto, es una persona que aparece enojada un día de estos y dijo, vamos a detener a estos compañeros porque me caen mal, sino que lleva una lógica de operación, una lógica que dice tenemos que sofocar todo intento de movilización popular. Y entonces, como comentaba el compañero, una orden que se da en el momento en que estaba Felipe Calderón se ejecuta el día de hoy porque lleva una continuidad lógica, lleva una continuidad represiva que no se da de un día para otro. Pueden jugarse por muchos años, ¿no? Sobre todo cuando los compañeros llevan una actividad política bastante notoria y bastante marcada, ¿no? Y en ese sentido, es reconocer el trabajo de organizaciones como el FMLS, organizaciones como la OLED, organizaciones como el Comité Cerezo, han hecho no solo en el estado de Veracruz, sino también a nivel nacional, en otros lugares como Oaxaca, como Chiapas, como Michoacán, la Ciudad de México, incluso, de dar esta batalla legal, porque el Estado mexicano apuesta a que la gente no sabe cómo luchar, los legales, no sabe cómo defenderse. Desafortunadamente hay compañeros que están ahí
jugándoselas y jugando dentro de la lógica burocrática, absurda, contradictoria e inútil de las instituciones mexicanas. Y a pesar de ello, con la fuerza de la razón y con la fuerza de los hechos, están presentando las pruebas contundentes que dan evidencia del carácter ilegal e injusto de la detención de compañeros como compañeros, de la detención de compañeros homicidios. Entonces, pues, no podría añadir más, ¿no? O sea, la presión política es eso, lo reitero, es la acción represiva contra los que verdaderamente se oponen al sistema del voto existente, porque tan solo ahorita lo vemos, ¿no? Se habla mucho de conservadurismo, de oposición y lo que sea, pero yo no veo periodistas presos, yo no veo panistas presos, yo no veo periodistas presos que se han robado, se han hecho un montón de cosas, pero los que sí están presos son compañeros que están luchando por el territorio, compañeros que están luchando por la tierra, por el agua, por los recursos, por sus pueblos. Compañeras en la ciudad que son detenidas por manifestantes, compañeros que están luchando en los barrios. Eso es la gente que verdaderamente es incómoda para el Estado. No los politiqueros, no los que hacen sitio, no los que hacen informaciones para obtener Entonces, compañeros, a grandes rasgos, no quise ser muy académico porque no me gusta ese tipo de discusiones, pero pues a grandes rasgos, eso es la presión política, es una metodología de la represión, como la que también vieron los compañeros de Blum y Gabriel, que están desaparecidos desde el año 2007, solo que a ellos se les aplica un grado más canijo de represión, la cual es la desaparición forzada. Y en ese sentido, pues hay que seguir presionando por todos los frentes legales, tanto por la libertad de los presos formalmente, en las prisiones federales, los estatales, como los que son víctimas de la prisión clandestina. Muchas gracias, compañeros. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, como lo acaba de exponer, ¿no? El preso político es todo aquel que lucha, es todo aquel que exige muy mejores condiciones de vida al Estado, es castigado con la cárcel, a pesar de que no ha cometido ningún delito, pues lo mantienen como un rehén en los cerezos, en las cárceles que existen en nuestro país, donde hay miles de presos políticos desde los años 70, 80, donde hasta el día de hoy continúan con esta política que se implementaron por gobiernos anteriores para ellos era una lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Sin embargo, no se ha escuchado que esté algún responsable de haber cometido estos delitos de narcotráfico, los cuales se han involucrado muchos políticos de oficio en estas actividades ilícitas. A continuación, tendremos a la participación del compañero juez de Derechos Humanos de Puebla para exponer el tema de testimonios de la represión que se vive en el país. Compañeros, buenas tardes. Yo sé que el calorcito está sabroso, estamos pestañeando. Y bueno, a nosotros lo que nos gustaría exponer es un poco sobre cómo se configura desde los
cómo se configura la investigación en contra del compañero Higinio y cómo analizando el propio expediente y los propios elementos que ha vertido la Fiscalía, así como las dependencias, las diferentes dependencias encargadas de la impartición de justicia, se cae en una serie de contradicciones e inconsistencias que evidencian a todas luces el carácter político y la consigna que existe en contra del compañero Higinio como luchador social, como militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y como militante concretamente de FEDOMES. La ponencia que nosotros la elaboramos precisamente basándonos en una ponencia que hace algún tiempo realizó el compañero Daniel Martínez, que es parte de la defensa, junto con los compañeros andinos, que están llevando la defensa legal del compañero Higinio. Dice, como red de defensa de los derechos humanos, vamos a abordar el caso del luchador social Higinio Bustos Navarro, preso político, acusado de injustamente homicidio ocurrido el 31 de enero de 2008 en Felipe Ángeles, municipio de Chalma, Veracruz. La ponencia que se realiza desde la perspectiva de derechos humanos, es decir, cómo desde su detención ha existido una violación sistemática de los mismos. Y para tales efectos nos vamos a basar, como ya lo habíamos dicho, en la ponencia del abogado Daniel Martínez. El caso del homicidio por el que se acusa claramente al compañero Higinio Bustos Navarro, integrante del FNLS, abre la investigación de la agencia del Ministerio Público en Tantoyuca, Veracruz, con el folio TAN-063-2008-01. En la investigación del Ministerio Público, una persona quien es el padre de la víctima, denunciante, testigo ¿qué página la están transmitiendo para compartir? De Higinio. No me gusta grabar. Sí, creo que le di me gusta otra vez. El denunciante así lo declaró en 2 ocasiones, el 31 de enero de 2008 y el 28 de febrero del mismo año. En las cerca de 50 hojas del expediente nunca se refieren al nombre del compañero Higinio. Posteriormente el Ministerio Público deja la investigación debido a la presunción de que la víctima de homicidio era un militar. Por ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDI, con intervención de agentes de la ex-PGR, Procuraduría General de la República, atrae la investigación del 24 de marzo de 2008 e integra a la averiguación previa APPGR CEIDO UEITA diagonal 025 diagonal 2008, ya que el Ministerio Público de Tantoyuca el 3 de abril del 2008 decide continuar con las investigaciones a raíz de que se presume que la víctima era integrante del ejército mexicano. Sin mayores elementos más que la adhesión de 2 investigaciones previas sin conexión del homicidio, casos de los hermanos Cereza y la masacre del 17 de junio de 1995 en la OEX, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la PGR incluye una declaración inducida, forzada básicamente, de Irino Martínez Ausencio, testigo previamente aleccionado y adiestrado para declarar y para incriminar. Asimismo, la PGR con sus departamentos de Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, Unidad Especializada en Investigación del Terrorismo, Acoso y Tráfico de Armas, y la ahora extinta Mesa Federal de Investigaciones, agrega 2 testigos protegidos con los seudónimos de Jesús de Salvador, que tampoco mencionan a Higinio. Posteriormente incluyen a Jaime Cortés Ramos, otro testigo en cuya declaración sigue sin figurar Higinio. Es decir, hasta este momento en todo lo que va del expediente no figura el compañero Higinio. Se especifica en la primera averiguación previa de la PGR
las declaraciones de Isidro Hernández Hernández, quien estuvo de forma directa en la escena del homicidio del 31 de enero del 2008. Las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, Lucas Martínez Bautista, su agente municipal, y Griselda Martínez Asensio, dicen no haber visto a Higinio Bustos Navarro antes, ni durante, ni después del delito. A pesar de la falta de elementos en la averiguación previa de la PGR gira orden de aprehensión en contra del compañero Higinio Bustos Navarro al Poder Judicial de la Federación con sede en Tuxpan, Veracruz, el 15 de diciembre de 2010. Pero el 29 de diciembre de 2010, el Poder Judicial de la Federación, a través del Juzgado Séptimo del Distrito, con sede en Tuxpan, Veracruz, radicó el expediente judicial y denegó la orden de aprehensión en contra de Higinio. La decisión del Juzgado Séptimo tiene sentido, puesto que en 2 años de investigaciones, incriminaciones y fabricación de testigos de la PGR a cargo de Arturo Chávez Chávez, no había motivaciones fundadas para realizar la detención, únicamente versiones contradictorias en las declaraciones. Otros elementos en el andamiaje del expediente incriminatorio son las contradicciones de los hechos expuestas por un testigo. Según sus primeras 2 declaraciones, la víctima de homicidio solo trabajaba de campesino. En las declaraciones posteriores afirma que sabía que era integrante del ejército mexicano con base en la ciudad de Huixutla Hidalgo desde el año 2003. Cabe señalar que el expediente incriminatorio surge durante el mandato de Eduardo Medina Mora como Procurador General de la República de Felipe Calderón. Mientras que la orden de aprehensión se jura con el panista Arturo Chávez Chávez, procurador a finales del 2009 y a principios del 2011. Arturo Chávez Chávez es sospechoso de narcotráfico y negligente con el tema de los feminicidios de Ciudad Juárez. Durante su gestión de procurador de Chihuahua, según notas de la jornada del 21 de junio de 2011, y archivos filtrados por el portal de Wikileaks. Ambos personajes son especialistas en criminalizar deseados. Para el 21 de enero de 2012, el expediente se radicó en el fuero común bajo la causa penal 5/2011 en el juzgado mixto de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que fue en Tantoyuca, a través del licenciado Valentín Bolaños Leal, que dicta orden de aprehensión en contra de Higinio. Por los mismos elementos contradictorios que ya se habían vertido anteriormente, que habían sido desechados por el Juzgado Séptimo de Distrito radicado en Tuxpan, Veracruz. Al girar la orden de aprehensión, carente de indicios sobre Higinio, Valentín Bolaños Leal le niega el principio de presunción de inocencia, columna vertebral, o que debería ser la columna vertebral del derecho al debido proceso, y despliega la cadena de violaciones a los derechos humanos que padecería el Poder Social Higinio Bustos Navarro a partir de su detención el día 3 de mayo de 2021. Se puntualiza que Valentín Bolaños Leal fue objeto de investigación por irregularidades en sus funciones en agosto de 2012, bajo el oficio 3503, ratificado por el magistrado Julio Patiño Rodríguez, presidente de la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Cabe señalar que hasta 10 años después, el 3 de mayo de 2021, en la localidad de Terreros, Veracruz, CEO realiza la detención ilegal de Higinio Bustos Navarro, ya que no se le muestra la orden de aprehensión, tampoco se le expresan verbalmente los hechos por los que se le acusa. Pero es hasta el 6 de mayo de 2021 que la juez Cía Sara Villafuerte Martínez, titular del juzgado mixto de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Tantoyuca, dicta el auto de formal prisión en contra del compañero Higinio. Nuevamente el principio de presunción de inocencia es negado, ahora por la jueza, y la continuidad de irregularidades se suma a la detención
y da comienzo a un periodo de prisión preventiva oficiosa y legal e injusta, cuyas motivaciones reales son, entre varios puntos, la criminalización de la protesta y la lucha popular por la defensa de la tierra. En el contexto internacional, uno de los múltiples temas de la lucha por los derechos humanos fuerza por establecer instrumentos encaminados a las violaciones a la libertad de las personas, a la seguridad personal y a la presunción de inocencia. Con el 29 de agosto de 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas exhorta urgentemente a México a anular la prisión preventiva oficiosa o automática consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque a pesar de estar establecida en nuestra Carta Magna, no hay garantía de no ser arbitraria, dice la ONU. Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad en espera de juicio, sin sentencia y en condiciones graves de riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario. En el mismo tenor, el 27 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que México es responsable por violar la libertad personal y la presunción de inocencia por esta figura de la aplicación del arraigo domiciliario y la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Esta última, por su carácter particularmente restrictivo, debe ser la excepción y no la regla, tal como lo señala el artículo 9, párrafo 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Políticos y No Políticos de la ONU, que aquí de la letra dice: toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales o en su caso para la ejecución del fallo. En el caso del niño, es uno más de esta violación a la libertad personal y a la presunción de inocencia que jueces han aplicado por décadas en nuestro país. Otros ejemplos son el caso de Javier González Díaz, a quien se le acusó del delito de robo de una motocicleta con agravante de usar arma de fuego para esta acción. La pistola fue mostrada durante el proceso. La pistola nunca fue mostrada durante el proceso, lo que demuestra que se rompe la cadena de custodia. La supuesta agraviada propietaria de la motocicleta nunca fue localizada. El lugar de los hechos, según los policías, el respondiente es completamente diferente a cómo es el lugar que en realidad, y otras muchas inconsistencias. Finalmente, la Fiscalía del Estado de Chiapas desistió de la acusación y liberó al indiciado sin condicionamiento alguno, pero violó la libertad personal de Javier por 2 años, 4 meses y 14 días de injusta prisión preventiva oficiosa. Caso Armando Hernández, que también es otro ejemplo, estuvo recluido porque durante el desempeño de sus funciones como comisario vial ocurrió un hecho delictivo cerca de su núcleo agrario y, de acuerdo a la lógica criminalizante del Estado, él, por ser autoridad elegida, debía tener conocimiento de quién o quiénes eran los responsables. Razón suficiente para detenerlo y recluirlo por cerca de 2 años en el cerezo de Cintalapa, Chiapas. Posteriormente es liberado de todo cargo penal. Caso del matrimonio de Corino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez, acusados del delito de despojo de un predio del cual son copropietarios con una sociedad de producción rural. El denunciante no es socio de la empresa de producción rural y aún así la Fiscalía continuó con el procedimiento y encarceló al matrimonio a sabiendas que la derrota jurídica estaba asegurada. Ambos acusados permanecieron en prisión preventiva oficiosa por aproximadamente 2 años hasta que se dictó sentencia absolutoria. El caso del profesor Leobardo Reyes Besa, indígena purépecha, detenido el 29 de junio de 2020 por la Policía Municipal de Sinsunzán, en coordinación con la Policía Estatal de Michoacán, acusado de forma inverosímil de asaltar y robar una camioneta de valores limitada y custodiada por guardias privados de AEPSA SADCB, empresa integrante del grupo que monopoliza el traslado de valores en México.
Preso por 1 año, 6 meses y 22 días en el penal David Franco Rodríguez, finalmente siendo el 21 de enero de 2022 que el juez Alejandro Sosa ordenó su inmediata libertad al haber reclasificado los delitos por los que fue aprehendido, hecho que demostró su encarcelamiento por motivos políticos. Estas 6 personas son integrantes del FNLS, una organización popular, política e independiente que ha denunciado a partir del año 2007 el atroz crimen de estado de desaparición forzada y en particular ha acompañado el caso de desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Su participación como miembro del FNLS junto con otras organizaciones logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxima instancia del Poder Judicial en México, reconozca al Estado mexicano como responsable del crimen de lesa humanidad cometida en contra de ambos revolucionarios. La sentencia por oficio de amparo en revisión 51/2020 emitida el 2 de agosto de 2022 entre diversos efectos relevantes desenmascara la criminalidad con la que se conducen las administraciones del Estado sin importar los partidos políticos desde el año 2007 hasta la actualidad. El luchador social Higinio Bustos Navarro actualmente continúa en prisión preventiva a pesar de las flagrantes inconsistencias en los testimonios que a todas luces evidencian un expediente incriminatorio cuyas partes son armadas y reclutadas por el Estado. El único testigo que lo señala es Quirino Martínez Ausencio. Ha cambiado su versión en 5 declaraciones presentadas, por eso en documentos del frente lo califican de testigo impotente. Su tercera versión especifica que el responsable del homicidio es el Estado de Veracruz, mientras que Higinio es habitante. En su tercera versión especifica que el responsable del homicidio es el Estado de Veracruz, mientras que Higinio es habitante de la comunidad de Tepetzintla, municipio de Huautla Hidalgo. Para la cuarta declaración pronunciada, después de 2 años del homicidio del 31 de enero de 2008 en San Veracruz, señala por primera vez el nombre de Higinio Bustos Navarro y forzadamente trata de calmarlo con el nombre señalado en su tercera declaración, argumentando que se trata de un alias usado por Higinio. En su quinta declaración afirma que la persona señalada en la tercera declaración e Higinio Bustos Navarro son personas diferentes. Según la fracción 1 del artículo 247 del Código Penal Federal, en su número segundo, título 13, falsedad, capítulo 5, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, se impondrá de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al interrogado por alguna autoridad pública distinta de la agencia en el ejercicio de sus funciones que por motivo de ellos faltara a la verdad. Sin embargo, el testigo impotente no ha sido sancionado y sus contradicciones son suficientes para que la juez Cira Villafuerte Martínez, titular del juzgado mixto de primera instancia, considera que de los 16 elementos probatorios, solo uno, el que señala el nombre de Higinio, es el importante, mientras que los otros 15, donde no aparece el nombre, son irrelevantes para la causa. Ante la flagrante arbitrariedad y la injusta prisión preventiva, la defensa de Higinio promueve un amparo indirecto en contra del auto de formal prisión ante el Poder Judicial de la Federación con sede en Tuxtla, Veracruz, correspondiente a Saracurú Higinio Martínez, jueza del juzgado octavo de distrito con sede en Tuxtla, sustanciar dicha demanda, radicando el expediente con el rubro 267 y 2021, el cual es concedido el 18 de marzo de 2022, como si 10 meses después de la ejecución. Sin embargo, el 13 de mayo de 2022, la jueza Silvia Villafuerte dicta nuevamente auto de formal prisión contra Higinio Bustos Navarro sin aportar mayores elementos para justificar la prisión preventiva. Y la juez Sara Higinio Martínez del juzgado octavo de distrito por sede de Tuxtla, Veracruz, procede en sentencia definitiva negar el amparo indirecto 2225/2022 del 3 de febrero de 2023, todo lo que se niega la protección del Poder Judicial a nivel federal a los Poder Social. A las ilegalidades escandalosas con las que se armó el expediente incriminatorio se suman las violaciones a los derechos humanos de Higinio Bustos Navarro durante la prisión preventiva. Según los principios básicos para el tratamiento
los reclusos. El inciso 5 señala que todos los reclusos, con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, seguirán gozando de los derechos humanos y libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo. Sin embargo, el niño sigue privado del gozo de sus derechos de expresión, como la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento y de expresión, de conciencia y religión, de forma indirecta de reunión y de asociación, sus derechos políticos, derechos a la educación y los beneficios a la cultura. Los mediante medidas carcelarias en sustento jurídico, psicológico, sociológico o antropológico y de otra índole, ha tenido restricciones como lo son el negarle el acceso al penal de material educativo, político y biológico. No se le permite tener su expediente, solo se le permite obtenerlo por tiempo limitado y le fue retirado a petición del director, el señor Leonel Loya Herrera. Además, ese mismo personaje sus autoridades siguen lo que hacen sus compañeros allá afuera que está perjudicando. Actos de discriminación y hostigamiento que configuran parte de la tortura psicológica en contra del compañero Isidro. También la jueza del juzgado mixto de primera instancia, Sara Villafuerte Martínez, en cada visita que realiza utilizan frases insidiosas, tales como tu abogado no tiene para ver tu caso, debería ir a Tuxpan para saber de tu caso, ya pusieron otro recurso, por eso te vas a quedar aquí más tiempo en la cárcel, no puedo resolver tu caso porque estoy esperando a que se resuelva la demanda de amparo, etc. Por lo anterior, se concluye que México, sin importar el color del partido político y las administraciones del Poder Ejecutivo, Federal, Estatal y los personeros que se ocupen de los cargos de todos en el Poder Judicial en los distintos niveles, existe una consigna de intereses económicos o políticos que criminaliza a las personas o organizaciones que luchan por cambiar las condiciones de vida del régimen en favor del pueblo explotado. Casos como el de Higinio Bustos Navarro hacen evidente que jueces de consigna como Sara Villafuerte Martínez y Sara Niño Martínez, representantes de la porque voy a pasar allá ahorita. De la justicia burguesa en México, hacen uso de la prisión preventiva oficiosa como forma de suprimir las libertades de los luchadores sociales, reprimieran las organizaciones y reprimieran las organizaciones populares. En el marco jurídico vigente, uno más de los instrumentos garantes de la propiedad privada, la acumulación desmedida, el despojo y la explotación que se utiliza en la naturaleza humana, además de las acciones e impulsos de sus representantes vendidos al mejor postor, en su naturaleza misma tiene la función de reprimir bajo criterios de clase, ya que como elemento del Estado capitalista se sustenta la división de clases mixtas y en el imperio de la dominación de la clase explotadora sobre las masas trabajadoras. Los presos políticos del este milenio, al ser miembros del pueblo explotado y luchadores sociales que con sus acciones pretenden la transformación del sistema a través de la construcción del socialismo en México, son blanco de medidas represivas como la prisión preventiva oficiosa y las cadenas de violaciones de sus derechos humanos al interior de los centros de reclusión. Su vulnerabilidad ante la represión incrementa más aún cuando son las pocas organizaciones que denuncian la práctica del terrorismo de Estado en México y han llevado al logro de la sentencia Amparo Directo 51/2020 a través de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de la sentencia 51/2020, además de exigir la responsabilidad directa de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Cruzantes y Edmundo Reyes Amaya, se demuestra la veracidad de las denuncias que leyes de derecho impone cada uno de los estados en que realiza acciones políticas de masa, suponiendo la existencia de una estrategia que a través del terror desplegado por la ejecución de crímenes de lesa humanidad propone incluir, desarticular, perseguir y desaparecer a las personas y organizaciones que se organizan por la transformación social, no a las personas que son proclives a organizarse. Por ello, el Estado se ensaña contra el MNS y la prisión preventiva oficiosa, actualmente de Higinio Bustos Navarro, constituye parte de la venganza del Estado, que abarca además de las medidas políticas represivas dentro del uso de procedimientos legales y leguleyos,
un marco complejo de violaciones a los derechos humanos que incluye la violencia del Estado no institucional, encubierta, enmascarada, denegada, como es el caso de la desaparición que sufrió Daniel Gómez Sánchez en febrero y marzo de 2023 a través del uso del grupo paramilitar Los Tetules en el estado de Chiapas. A través de los planteamientos y denuncias del FMLS sobre el Estado policíaco militar que implementa la práctica del terrorismo de Estado como elemento básico para mantener un régimen de explotación circunscrito en la división de clases sociales, la demagogia de los partidos políticos y electoreros y el andamiaje discutivo sobre una cuarta transformación, cae sobre su proyecto mientras que las necesidades de la lucha organizada independiente en la que se incluye la defensa de los derechos humanos fuera del corporativismo del Estado adquiere sentido, se muestra como la vía inconservable para frenar precisamente las sucesivas violaciones a los mismos derechos humanos. Hasta aquí los comentarios. ¿Alguna pregunta, compañeros, para la compañera de derechos humanos? Bueno, como ya se menciona, el caso del compañero Niño no es el único. Hemos tenido dentro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, ya anteriormente otros compañeros, tanto del estado de Chiapas como de Michoacán, estuvieron en esta condición de presos políticos. Sin embargo, a la lucha que se enarbola en los lugares donde tenemos arraigo, ejecutando volanteos, marchas, mítines, plantones, haciendo denuncias para dar a conocer al pueblo de esta injusticia que se comete en contra de todos aquellos que se organizan, que luchan para mejores condiciones de vida, que luchan por la tierra, activistas políticos, y todo aquel que haga una crítica a este régimen, pues es víctima de esta represión institucional, lo cual queda más que demostrado de que pues no hay tal transformación, porque son las mismas prácticas que se han estado cometiendo en este sexenio, de otros sexenios anteriores, panistas y priistas, y a pesar de que dijo que iba a ser un gobierno para el pueblo, hoy con hechos nos están demostrando que no es así, que solo están hablando por los intereses de unos cuantos empresarios que manipulan el económico del país. Bueno. Bien, compañeros, nada más para agregar la exposición que han hecho los compañeros Puebla, expone de cómo se ha dado la represión a nivel nacional en el contexto de lucha por la presentación conjunta de los dos revolucionarios, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que se ha desarrollado como Frente Nacional. Entonces el Estado ha desarrollado una serie de acciones represivas en contra de las organizaciones que mantenemos en alto las banderas de representación conjunta de los desaparecidos por motivos políticos. En su exposición expone sobre la detención arbitraria
de compañeros del estado de Chiapas, el caso de Javier González Díaz, el compañero Armando, la compañera Asunción, el compañero Venturino, que más de 2 años en la cárcel, al no encontrar elementos, alcanzaron su libertad absoluta. Entonces, no estaban presos por tales acusaciones, por robo o despojo, sino que su detención obedecía más a cuestiones meramente políticas. Es eso, pues, de que las prisiones por motivaciones políticas, pues es parte de la represión o medidas coercitivas que ejerce el Estado para castigar a los luchadores sociales. Desde Palacio Nacional se vocifera que no hay presos políticos en el país. En la Constitución política, efectivamente, no se dice textualmente que hay presos políticos, pero en los hechos hay presos por motivos políticos, porque el luchador social que se destaca por la lucha, por la solución de las demandas del pueblo, por tener unas ideas de lucha libertarias, por la transformación de un pueblo, por su modo de producción, y es detenido, encarcelado, pues sus situaciones obedecen meramente a cuestiones políticas. En la historia del país, desde los gobiernos priistas de más de 70 años, y luego gobiernos panistas durante 12 años, y otra vez el PRI 6 años, pues ha habido presos por motivos políticos. Y es así como el gobierno o los gobiernos han tenido que reconocer, pero no es gracias a los gobiernos, sino que es gracias a la movilización política de las organizaciones populares, a las exigencias o a la lucha de los organismos defensores de los derechos humanos, a la denuncia nacional e internacional, y es como los gobiernos se ven obligados a reconocer o a liberar los presos, emitiendo amnistías para presos políticos que se ejercieron en los gobiernos de José López Portillo, más después con Salinas, Carlos Salinas, y así es como muchos de presos en el país alcanzaron su libertad porque fueron amnistiados. En el caso del Movimiento Democrático Independiente, hoy MDLS, varios compañeros lograron su libertad por la movilización del pueblo. Es así como varios compañeros lograron su libertad, ¿verdad? Las marchas, las huelgas, los plantones, las tomas de embajadas, las acciones políticas de masas, la denuncia internacional, es así como se ha conseguido la libertad de los compañeros. En el caso aquí en el estado de Veracruz, le recordamos a las autoridades que ha habido presos, ¿verdad? Ha habido presos que han logrado su libertad. En estos últimos, los casos de compañero Pedro Hernández, hoy es el presidente de Derechos Humanos del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas, el compañero Santos Soto Ramírez, estaban acusados de múltiples asesinatos, ¿verdad? Pero por la lucha que se realizaron, la negociación política también con los gobiernos estatales, pues lograron su libertad, ¿verdad? El compañero por 2 años en la cárcel, el otro compañero 7 años, claro, estaba acusado de más delitos, pero así lograron su libertad.
Es como se demuestra que en México pues existen presos por motivaciones políticas. El compañero Sósimo Centeno también logra su libertad y expulsa una condena de más de 10 años en la cárcel. Hoy está el compañero Silvio Bustos Navarro, ¿verdad?, víctima de la represión por motivaciones políticas, ¿verdad?, acusándolo pues de delitos que no ha cometido. Simplemente para poder justificar una detención les hacen una carpeta intimidatoria para justificar su detención. En este caso, el compañero Higinio es acusado de un supuesto homicidio de un militar, ¿verdad? Pero así como lo han expuesto en el testimonio de que hay inconsistencias en las declaraciones, ¿verdad?, y los que sostienen culpabilidad son las instituciones. Entonces ahí es donde se refleja que su detención y prisión es por motivaciones políticas. Es ahí donde quería pues agregar un poquito de esto. Bueno, retomando un poco lo que plantea el compañero Ramiro, lo trascendente de cada uno de los casos de detenciones arbitrarias legales que se han tenido como FNL en los últimos años, el caso del compañero Lobardo, el caso de Venturino, el caso de Ascensor, Rodolfo, Javier, ahorita el caso del compañero Timo, todos tienen la característica de que son una consigna del Estado. Y esta consigna del Estado en buena medida obedece al hecho de la demanda que se ha mantenido durante más de 15 años por la presentación común de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, que se logra llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no han hecho sin precedentes. Se logra una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y decimos que son hechos sin precedentes porque ningún caso en la pérdida de desaparición forzada había logrado lo que se logra con el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo. Que se ordena la apertura de los campos militares, y sobre todo un campo tan emblemático como es el campo militar número 1, que se ordena a diferentes dependencias, a diferentes instancias como es el CISEN, la Sedena, la PGR, que se lleve a comparecer a altos mandos que pudieran haber estado involucrados o que hayan estado en funciones las fechas en las que fueron detenidos desaparecidos tanto Gabriel como y que se prueba con la propia legalidad burguesa, con el propio marco jurídico del Estado, por demostrarle la responsabilidad en el conocido. Lograr demostrar que el Estado mexicano está cometiendo crímenes de lesa humanidad, que se están cometiendo desapariciones forzadas, que antes del año 2007, como FNL, se lo veníamos denunciando, y que cada vez ha sido más evidente y que cada vez se está exponiendo que en las más de 300,000 víctimas de desaparición forzada que existen en nuestro país a partir del año 2006 hasta la fecha, en la gran mayoría de ellas siempre existe la mano del Estado. Tanto en las desapariciones forzadas como en las ejecuciones existe responsabilidad o del ejército o de las policías municipales, las policías estatales, Marina o ahora de la Guardia Nacional. El mérito, si sonara a un poco de alarme, sin la intención de que suene a presunción,
es que el FMLS en buena medida es el responsable de que se lograra esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso también es que de alguna manera la venganza del Estado es el arreciar en cada uno de los actos de represión que se ha sufrido en los últimos años como organización. Tal es el caso del compañero Daniel de forma más reciente, que fue retenido por el grupo paramilitar Los Petroles, con un riesgo gravísimo que el compañero el día de hoy no estuviera con nosotros incluso, ¿no? La represión a la que fue parte el compañero Matías junto con el compañero Jesús y el compañero Roset, que fueron víctimas de agresión con arma de fuego, ¿no? El constante acoso, hostigamiento, que se ha vuelto ya sistemático por parte del Estado mexicano en contra de cualquier actividad que se realice o se impulse como organización en cualquier región del país. La constante intervención de los órganos de inteligencia, que por más que la Cuarta Transformación diga que esas son cosas del pasado, lo real, lo que queda evidenciado a toda costa, a todas luces, es que la sistematicidad represiva con la que operaron los gobiernos, tanto panistas como priistas, es la sistematicidad con la que siguen operando el gobierno de Morena y su mal llamada Cuarta Transformación. En ese sentido, compañeros, la importancia de seguir impulsando de manera organizada resistir, de manera organizada luchar, de manera organizada seguir emprendiendo la exigencia de presentación de detenidos desaparecidos por la libertad de los presos políticos, en concreto por la libertad del compañero Higinio, y en general luchar por frenar los crímenes de lesa humanidad que a diario se perpetran a lo largo y ancho del país. Por eso era la importancia, creo, de cada uno de los puntos expuestos del colectivo y expuso del compañero Matías, porque por más a pesar del calor, es importante que los aquí presentes podamos tener claridad de todo lo que se ha estado exponiendo en el transcurso del día. Pues eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Miren, compañeros, nada más quiero comentar lo que ya decía el compañero Gerardo primero, y es una cuestión que se ha repetido, como ya también lo expuso el compañero Ramiro, en los casos de los compañeros presos, hoy expresos del frente. Esa cuestión de tratar desde el Estado quitarle el filo político de un encarcelamiento, decía el compañero que nadie va a ser encarcelado por sus ideas, por su posición política, por la manera que impulse. Van a buscar de tratar de vincularlo a un delito del fuero común para que parezca y presentar a esa persona como un delincuente. Tratar de quitarle ese filo político. El compañero Niño Navarro, ese es el caso, porque dicen que él asesinó a un militar. No reconocen que es porque ha estado en la lucha por la tierra y por todas esas demandas. El otro, que a partir de todo lo que se ha comentado, se concluye entonces que para que nuestro compañero Higinio Bunzo Navarro pueda salir libre, va a ser a partir de la combinación de todos los recursos que tengamos como pueblo. Y en este sentido, hablamos desde la cuestión jurídica, precisamente por eso es que estamos siguiendo esa ruta. Si hay recursos de utilizar, se van a utilizar, porque aquí lo que se trata también es demostrar
jurídicamente que nuestro compañero no tiene ninguna responsabilidad. Y así se ha hecho. De tal manera que hoy, hace un momento comentamos, que el asunto está en el segundo tribunal colegiado. Y eso nos anuncia, compas, un camino que está siguiendo el mismo Estado. Los jueces, los magistrados saben cuáles son los recursos que podemos utilizar. Por lo tanto, lo que buscan es que se vaya alargando ese proceso. Porque en este caso, si el tribunal colegiado dijera o avalara la decisión que toma el juzgado octavo de distrito en Tuxpan, el recurso que nos queda es ahora acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y eso qué significa? Eso no es desconocido por parte del gobierno ni de los jueces. Estamos hablando entonces de tiempo. Ese es el recurso que nos queda. El otro, sin duda, es la documentación a partir de los derechos humanos. Porque eso es un recurso que tenemos también para demostrar que efectivamente hay violaciones a derechos humanos aunque el Estado lo niegue. Por ejemplo, decían, es que al compañero no se le viola el derecho porque los familiares van al cerezo y lo ven. Pero lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos es omitió que para que los compañeros, o en este caso los familiares, puedan ver al compañero Egidio, se tuvo que poner una queja. Y después de esa queja es como se logra. Por lo tanto, omite lo que sucede antes de que podamos. Hasta ahorita está restringida la visita, nada más se permite la entrada de los familiares, y esto a partir del pretexto de la pandemia se logra en este caso que en este sentido pueda yo visitar al compañero, pero sin ningún otro compañero puede acceder a verlo. Entonces ese es también en ese sentido el derecho humano para poder evidenciar que hay violación de derechos humanos. El otro es sin duda las acciones políticas, las actividades políticas que hacemos o que nos deja el Estado, debemos de utilizarlo para poder arrancarle esta demanda que es la libertad del compañero. No va a ser, así se ha comprobado, por buena voluntad del Estado. Siempre se logra a partir de la combinación de estos recursos y preponderando la cuestión de las acciones políticas. Por eso este plantón, en su definición, dice que es una acción política de masas para poder exigir la demanda, en este caso la libertad del compañero. Eso y lo otro dejaría como una cuestión de análisis y de discusión, porque en el caso del compañero también se logró, bueno, no se logró, ya estando el compañero en prisión, le comentaban que si el compañero quería salir, que optara por la cuestión de la ¿cómo se llama? Del juicio abreviado. Por eso digo que lo dejo como una cuestión de análisis y de discusión, porque de acuerdo a lo que le plantearon al compañero, si él aceptaba el juicio abreviado, era que acepte que él cometió, con la condición de que le van a reducir el tiempo de prisión. Entonces, eso es lo que se llegó a vigilar ahí, que también al compañero se le decía por las mismas instituciones que consideraran esa parte, porque decía, ese es un derecho que tienes para que utilices esta parte del juicio abreviado y así pueda salir en libertad. Sin embargo, el compañero fue muy categórico. Yo no voy a aceptar algo que no cometí. Y ¿cuál es la consecuencia? De que no se eche la culpa. Ahí está el castigo, ¿no? Permanecer en la cárcel. Yo por eso lo dejo en ese sentido, para poder, pues, ese tema que hay que ver, porque así como el compañero está en la cárcel, tenemos conocimiento de que dentro del cerezo de Tantoyuca
hay personas que llevan 2 o 5 años que no han sido sentenciadas por el hecho de que no cuentan con el recurso para pagar un abogado, o porque lo que siempre se busca es que se queden ahí abandonadas si no tienen quien reclame por ellos. Entonces, esa es la condición que también está ahí, y eso es lo que yo puedo agregar en esta parte de la exposición de cómo es que tratan de quitarle el filo político a una situación como es la prisión. Y pues lo otro, con el juego de palabras que se hace desde el gobierno federal, comentaba el compañero, que no hay presos políticos, hay políticos que tratan de variarnos en ese sentido con ese juego de palabras, pero un preso político tiene toda una definición, como ya lo expuso también en este caso el compañero político. Entonces yo es lo que quiero agregar en estos 3 aspectos para que tengamos muy en cuenta, y sobre todo los casos que se han nosotros no entramos en este caso no hemos documentado casos en el cerezo de Tantuyuca, sin embargo lo han manifestado, que ahí hay personas que ya no hacen otra cosa más que esperar cuando los van a sacar o van a retomar su caso, y consideramos que eso se repite en todas las cárceles de nuestro país. Bueno, y para continuar con este tema de los presos políticos, tenemos la participación de la compañera Asunción Gómez Sánchez, que fue víctima de esta represión del Estado, quien dará su testimonio del proceso que vivió como rehén del Estado. Buenas tardes, compañeros. Asunción Gómez Sánchez, Está grabado. Información gobierno de Emilio Cadena del estado de Chiapas. Fui encarcelada más de 2 años en la cárcel de Cintalapa, Chiapas. Nos llevan a prisión, nosotros íbamos rumbo al trabajo a la ciudad de San Cristóbal, dirigíamos al trabajo con mi esposo. Cuando nosotros íbamos a ir a comprar el boleto para irnos a San Cristóbal, nosotros vimos una camioneta blanca blindada, pero jamás nos imaginábamos de que era la judicial que estuviera ahí. Entonces nosotros al dirigirnos a ir a comprar el boleto, en segundos nos golpearon aproximadamente como 6 o 7 elementos de la judicial, porque pues iban vestidos de civil. En el momento agarraron a mi esposo y directamente le doblan las manos y le ponen las esposas. Entonces pues yo, tanto asustada, pregunto, bueno, ¿qué pasaba? Y cuando de repente también a mí me rodean y me agarran entre tres mujeres, me doblan la mano y me lo ponen hacia la nuca y nos meten a la camioneta. Y entonces nosotros preguntábamos por cuál estaban subiendo a esa camioneta. El policía nada más nos dijo, ustedes ya saben. Nosotros le dijimos, pues no sabemos. Y dijo, pues sí saben. Y nada más nos subieron a la camioneta y nos llevaron a la fiscalía nada más de Chiapas, de Corzo. Y pues de ahí nada más se baja uno
y nosotros nos dejan ahí en la camioneta. Sale y nada más se baja con unos papeles y de ahí regresa, en cuestión de 10 minutos, regresa y nos vuelve a llevar otra vez a Tuxtla. Y ahí nos suben como al tercer piso, nos llevan, pero ya íbamos esposados, y nos suben y nos meten en un cuarto. Nada más vimos que había 2 sillas. Entonces, pues nosotros pensábamos que nos iban a dar una madriza, porque entran y nos dejan ahí, entra uno y nos dice, pues ahí se quedan, nos dan una mentada de madre y nos dice, pues que ahorita se quedan a escapar, y ahorita vamos a ir, pues ahí nos quedamos, como cuestión de unos 20 minutos nos dejan, y ahí otra vez, ya entran y pues ya nos sacan hacia afuera, es donde ya nos empiezan a tomar fotografías y todo eso, ya nos empapelan, y pues nosotros preguntábamos por cuál que era el delito, que sabíamos pues, que era lo que nos acusaba, y pues en ese momento pues no nos dijeron nada. Nos llevaron hacia la mate, e ingresamos ahí como a las 12 de la noche, en la mate. Y pues ahí nos quedamos hasta el siguiente día, que ya nos dicen de que estábamos acusados de un despojo. Pues igual nosotros le preguntábamos, ¿qué despojo? Nosotros no hemos despojado en tierra de ninguno. Esta tierra que ahí pues, cuenta con los papeles de un socio, es socio activo que ha estado en la comunidad donde nosotros vivimos. Pues, la comunidad de ahí le presentaron todos los documentos donde él le decía pues él es el dueño, o sea que no teníamos ningún delito nosotros, por cual estuvimos en prisión. Pero derivado a eso, antes de que nosotros cayéramos presos, pues ya había caído preso nuestro compañero ahí estaba Armando, estaba el compañero de más mirando su nombre, Javier González Díaz. Él fue el primero que cayó en prisión, Javier, enseguida fue Armando, y en tercera pues ya fuimos nosotros, y en cuarta pues ya fue Guevara. Entonces nosotros somos presos políticos porque hemos estado en presencia de presentación con vida de los dos luchadores sociales, Gabriel y del Mundo, del compañero Fidencio Gómez Santis. Entonces, el Estado nos da como un castigo encarcelarnos, como escarmiento por pertenecer al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Pero pues, nosotros como Frente Nacional, como una organización independiente, nosotros la cárcel no lo podemos ver como un castigo, sino que es todo lo contrario. Nosotros hayamos caído en prisión, eso no significa perder o desmoralizarnos, o verlo como que ese es el castigo. Ya no querer salir a las calles, o ya no querer seguir denunciando. Eso es todo lo contrario. Esa misma fuerza debemos seguir y seguir adelante con nuestra lucha, seguir denunciando las violaciones que ha sido ante los derechos que como pueblo lo tenemos. Y como pues sí, el caso de que cuenta el compañero Higinio prisión, eso sí es lo que uno vive dentro de prisión, el hostigamiento, las amenazas, porque somos un preso político, hay hostigamiento, hay amenazas por parte de nosotros y eso pues sí también nosotros lo vivimos. En parte de mi esposo, él fue tratado mal en prisión,
a él le dieron trabajos muy forzosos, que quedó lastimado de las manos, quedó lastimado de los pies, porque a él le pedían una cierta cantidad, de que era la cantidad de 20,000 pesos, para que pudiera estar en prisión y que no le dieran, que le dieran una celda, para que él pudiera estar en una celda y no estuviera tirado afuera. Pero en este caso, como nosotros tampoco contábamos con el dinero, de repente mi esposo tuvo que enfrentar la situación. El programa de derechos humanos gubernamental llegaba a preguntar supuestamente por cómo lo estábamos pasando ahí en prisión, pero nosotros le contábamos lo que ahí dentro de prisión le pedían a mi esposo, y lo que estaba diciendo. Lo que él dijo era que mínimo buscáramos que sea 3,000 pesos para que él pudiera estar tranquilo y no le estuvieran molestando. Entonces yo le contesté a este señor de derechos humanos, digo, se supone que es usted el derechos humanos y que va usted a defender y denunciar lo que está pasando dentro del penal. ¿Cómo es posible que usted diga que demos 3,000 pesos para que no deje tranquilo a mi esposo? Pues entonces nosotros no nos podemos quedar callados. Nosotros lo vamos a denunciar por lo que usted está diciendo, porque entonces no es un defensor de derechos humanos. Entonces nosotros hicimos la denuncia, llegó uno de nuestros compañeros y nos visitó en el penal. Nosotros le dijimos, tal derechos humanos vino acá y nos dijo que diéramos esta cantidad de dinero para que ya no nos estuvieran hostigando dentro del penal. Entonces sacan la denuncia, nuestra organización hace la denuncia y ahí vuelve a llegar derechos humanos ya molesto porque nosotros denunciamos y él trataba de ayudarnos. Entonces nosotros le dijimos, eso no es tratar de ayudar, eso está violando también un derecho, se supone que ustedes, derechos humanos, y eso de decir eso, pues no. Entonces el molesto dijo, pues ya no les voy a ayudar, pues no lo haga. De todas maneras tampoco nos está ayudando nada. Entonces, cuando llega con la queja del supervisor, a que nosotros le firmáramos porque ya había una denuncia por parte de los trabajadores, nosotros le dijimos, pues si es parte de la organización la que está haciendo la denuncia, pues sí, porque lo que todos nosotros hemos denunciado es porque nosotros lo hemos estado viviendo en carne propia aquí. Y como nosotros hay muchos, pero que tampoco han tenido ese valor de poder denunciar, porque tienen miedo a que los amenacen de que si denuncian les va a ir peor en prisión o sus familiares no les van a dejar pasar a la visita. Entonces, en prisión también nosotros eso nos ayudó mucho, porque vimos esa injusticia que se vive dentro de la prisión. Eso es cierto. Nosotros vivimos esa injusticia dentro de prisión. La alimentación que tampoco es digna ahí dentro de prisión. Ahí la comida que te dan en la prisión ahora sí que es de lo más peor. Decir que era una comida de caldo de pollo, para que dijeran caldo de pollo, pues era nada más un pedazo de cuero de pollo que van dando ahí dentro de la comida de caldo. Entonces, durante todo eso, al menos yo, donde a mí me tocó con mí, traté de organizar todas las mujeres ahí dentro de prisión y decir que dentro de prisión también tenemos un derecho. El hecho de que estemos encarcelados no significa de que no tengamos un derecho. Tenemos un derecho de una alimentación digna, tenemos un derecho a la atención médica digna, porque si estamos en prisión, es el deber del gobierno que sí nos debe atender, pero más sin embargo no lo había. Todo eso no lo hay en prisión, pero durante ese tiempo que yo estuve en prisión, traté de organizar a las mujeres que estaban dentro de prisión. Durante esos 2 años sacaba denuncias. Cuando podía hablar con mis hijos,
yo les mandaba algunas cartas diciendo cómo se estaba ahí dentro de la prisión, cómo se vivía dentro de la prisión. Pues en eso también ayudó mucho, porque en ese caso se hacían las denuncias, se decía lo que se estaba viviendo dentro de la prisión. Pero lo más importante es que nosotros como Frente Nacional, como organización independiente, nosotros no nos adelantamos dentro de la cárcel, sino que dentro de la cárcel hacemos también una trinchera de lucha, porque de eso se trata, de que si somos luchadores sociales, donde quiera que nos pongan, nosotros debemos disfrutar nuestro trabajo, donde quiera que estemos. La cárcel lo debemos de ver como un aprendizaje más, no como un castigo, sino un aprendizaje porque ahí también se ve la necesidad que viven todos aquellos que están en prisión, porque hay presos, presas que están injustamente, no tienen ningún delito, pero pues están encarcelados, han dejado sus hijos, de madres que han dejado sus hijos de brazos, se han quedado en abandono. Entonces, por eso nosotros vimos esa injusticia que se vive dentro de la prisión. O sea, no nos pueden decir es que eso es mentira. Nosotros lo vivimos, esa injusticia, esa necesidad que se vive ahí dentro de prisión, una impotencia, quizás en el momento, porque pues sí que no se conocía cómo era dentro de la prisión. Pero una vez que ya se empieza a conocer, pues uno empieza a trabajar y tratar de que las mujeres en la cárcel exijamos también un derecho que pues, sí la tenemos aunque estemos encarcelados, pero tenemos un derecho. Por lo tanto, yo en mi parte, yo no lo vi como un castigo, yo lo vi como un aprendizaje más. La cárcel no me trabajó en la lucha, sino todo lo contrario. A mí eso me ha servido mucho. Y gracias a los movimientos de masas, gracias a las organizaciones hermanas que exigieron la libertad incondicional de cada uno de nosotros, gracias también a los derechos humanos de México, que también estuvo al pendiente del caso, y hacían las denuncias de todo lo que nosotros vivíamos en prisión. Entonces, por eso no podemos decir que la cárcel sea un castigo para nosotros como luchadores por el socialismo. Es una lucha que nosotros debemos seguir adelante. No podemos nosotros tener ese temor de que sabemos que pues andar en el camino de la lucha, el gobierno pues eso es lo que trata, quebrantar la voz, de intimidación hacia los familiares, y para que no continuemos en la lucha, pero pues es necesario denunciar, es necesario exigir justicia para todos aquellos detenidos desaparecidos, para todos aquellos que han sido encarcelados injustamente. Entonces, hoy me toca estar aquí como expresa política y seguir en el camino de la lucha y en exigencia de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, que en su momento también él estuvo en la exigencia de cada uno de nosotros cuando nos encontrábamos en prisión. Pues hoy como expresos políticos también nos toca a nosotros estar en la exigencia de su libertad incondicional, porque es un deber que nosotros tenemos como luchador. Es una exigencia que nosotros tenemos y nosotros seguiremos aquí en el plantón y seguiremos en la lucha. El compañero Higinio pues debe sentirse también él, ahora sí que con mucho valor dentro de prisión, y que no puede quebrantarse él también en la prisión, sino que él también debe sacar muchas fuerzas ahí y que desde la cárcel sea una trinchera de lucha. Para nosotros eso sería el comentario del país.
porque vivos se los llevaron, ¡Vivos los queremos! porque vivos se los llevaron, ¡Vivos los queremos! presos políticos, ¡Libertad! presos políticos, ¡Libertad! libertad, libertad, ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Compañeros, ¿alguna pregunta para la compañera Asunción? Bueno, como escuchamos, ser un luchador por el socialismo no es sinónimo de delincuente. Sin embargo, el Estado, al ver que obstruimos el poderío que quieren imponer hacia el pueblo trabajador, pues comete estas arbitrariedades en contra de todo aquel luchador social, aquel activista político o aquel crítico hacia este régimen capitalista. Pues daremos un breve receso a esta actividad para prepararnos en el segundo bloque que empezará después de la comida. La cultura proletaria para el pueblo es necesaria. la cultura proletaria para el pueblo es necesaria. ¿Qué quiere Gilio Bustos Navarro? ¡Libertad! ¿Qué quiere Gilio Bustos Navarro? ¡Libertad! ¿Y cómo lo vamos a conseguir? ¡Luchando! Entonces, ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! Por un gobierno obrero, campesino y popular.